Nuestro primer clip del día fue compartido en TikTok por el usuario Orquídeas2DogsTX en abril de 2023. Desde que se publicó el clip, ha acumulado más de 3.4 millones de vistas y los comentaristas lucharon por darle sentido a las extrañas imágenes. La puerta simplemente se abre sola. Algunos comentaristas incluso afirman que se puede ver las cerraduras interiores moviéndose antes de que se abra la puerta. Las inquietantes imágenes de cámaras de seguridad fueron subidas por un empresario de papelería con sede en Houston, que normalmente publica contenido relacionado con negocios. Y todos sus seguidores no saben qué explicación darle entonces a esto. Pero cuéntame, ¿qué piensas tú que sea? Una mujer llamada Katiana Ortiz publicó un video que la muestra a ella y a sus amigos deambulando a altas horas de la noche, cerca del puente Colorado Street en Pasadena, California. Sin embargo, si observas y escuchas con atención, notarás que está sucediendo algo bastante inquietante. Aunque débil, hay un susurro de fondo que suena como si alguien dijera: "Por favor, devuélvete". Dado a que Katiana no reacciona, es probable que no haya escuchado en ese momento y solo lo haya notado más tarde al revisar el metraje. Según un comentarista mencionó que en ese lugar solían asaltar y que incluso personas han saltado del puente sin ninguna razón aparente. Entonces, ¿qué piensas tú que haya pasado aquí? ¿Acaso estaremos ante una entidad que le advirtió a esta mujer que regresara y no parara en ese puente? ¿O qué podría ser esa extraña psicofonía? La maestra de teatro de la secundaria Lacey Nicole, conocida en TikTok como Lacey, recientemente compartió algunas imágenes escalofriantes que ha intrigado tanto a los estudiantes como a los espectadores escépticos de lo paranormal. Las imágenes capturadas en 2007 durante una producción de La Bella y la Bestia en una escuela secundaria de Sarasota, Florida, muestra una figura misteriosa que dejó perplejos a los estudiantes, profesores y al público. El clip, grabado por un espectador, muestra el escenario llenándose de niebla en una escena dramática, pero mira lo que sucede.
En medio de la niebla arremolinada, se puede ver una imagen tenue de lo que parece ser una mujer flotando de 8 a 10 metros sobre el escenario. Esta espeluznante aparición no fue solo un truco de la luz o imaginación de una sola persona. La misteriosa figura fue captada por varios miembros de la audiencia desde diferentes ángulos. El grupo de teatro ha llamado cariñosamente a la aparición fantasmal Shannon, creyendo que es un espíritu residente que ronda el antiguo teatro. A pesar de esta impactante grabación, los estudiantes y las personas que estuvieron en la obra y que posteriormente vieron la grabación siguen desconcertados por esta aparición y no han podido proporcionar una teoría racional a todo esto. Pero dime, ¿qué piensas tú que fue captado por la cámara? El siguiente video es un caso muy antiguo ocurrido en Guayaquil, Ecuador, donde un niño grabó con su teléfono celular algo realmente impactante. Mientras usaba la cámara de su teléfono, estaba grabando a su padre, quien se encontraba trabajando en la computadora. El chico gira la cámara hacia su propio rostro y luego apunta hacia su padre, y fue pues que capta un extraño rostro en el umbral de la puerta. La madre del niño expresó su sorpresa y describió la figura como no natural. El padre agregó que, si bien ocasionalmente había escuchado ruidos extraños y pasos alrededor de la casa, también añadió una capa más al misterio, que según una tradición muy ecuatoriana de pueblos antiguos, guardan huesos de parientes fallecidos en la casa, por lo que la familia especula que quizás podría ser un alma en pena por esas prácticas ocultistas. Pero cuéntame, ¿qué piensas tú de esto? Lo siguiente es un video escalofriante publicado en Reddit, y este ha dejado a los espectadores completamente asustados. La fuente original del metraje sigue siendo desconocida, pero su inquietante contenido ha cautivado a la comunidad paranormal. El clip muestra a dos hombres explorando un parque de diversiones abandonado a altas horas de la noche. Mientras están en unos toboganes antiguos, ven algo profundamente inquietante. Parece una extraña figura oscura acechando en la parte inferior del tobogán. El video da un giro aterrador cuando la figura comienza a subir lentamente por el tobogán. Cuando el metraje se ralentiza, los movimientos inusuales y espeluznantes de la entidad se vuelven aún más evidentes. Mientras los hombres huyen aterrorizados, la extraña criatura los mira desde lo alto del tobogán. Muchos espectadores han especulado que este podría ser un encuentro con una skinwalker. Entonces,
¿Podría ser esto la grabación de un skinwalker en video? Comparte tus teorías y pensamientos en los comentarios. La siguiente grabación es realmente escalofriante y esta lleva tiempo circulando por las redes sociales. Se trata de una grabación de una funeraria donde se pudo captar el supuesto fantasma de un niño recorrer las instalaciones de noche. En un momento causó revuelo en las redes sociales, pero ahora te mostraremos el segundo registro. Después de revisar que no había nada inusual en la sala de la funeraria, podemos ver al guardia de seguridad ir con una linterna en mano por toda la sala oscura. Afortunadamente, podemos ver lo que la cámara registró en visión nocturna. De repente, podemos ver nuevamente al niño aparecer detrás del hombre y este no se da cuenta. Pero la aparición del niño ha dejado desconcertado nuevamente a los espectadores. Y es que el niño cuando aparece, pareciera que atraviesa las paredes y luego desaparece de la misma manera. Pero cuéntame, ¿qué piensas que está pasando aquí? Házmelo saber en los comentarios. Tenemos nuevo canal de WhatsApp. Allí podrás encontrar mucho material inédito e incluso enterarte cuando se sube video antes que nadie. Me puedes conseguir en la app de WhatsApp como Danny Phantom o también con el link que encuentras en la descripción o en el primer comentario fijado de este video. Igual, si tú comentas acá abajo en la sección de comentarios, te dejaré el link directo en tu comentario. Únete a la familia Phantom en WhatsApp. ¿Recuerdas el caso de Leandro? Después de muchas semanas sin poder traerles lo que está aconteciendo con Leandrito, el joven argentino que registra eventos paranormales que le ocurren en su casa, actualizamos el caso. Leandro recibiría una noche una llamada de un número desconocido. Me está llamando un número desconocido, preguntando por mi hermano y no sé quién es. Hola. Daniel. Desde hoy me está llamando. No soy Daniel. Daniel, búscame. Daniel, estoy acá. ¿En dónde estás? ¿Quién sos? No soy Daniel yo. Búscame, Daniel, estoy acá. ¿Quién sos? Esto está... no sé. La verdad no sé. Voy a dejar grabando a ver si... Pero me está llamando repentinamente desde hace 10 minutos. Son las 5 de la mañana. Voy a dejar... Ah, mira, ahí. ¿Quién sos? ¿Cómo te puedo ayudar? Si estás acá, dame una señal. Hola. No, no. Ya está, déjame en paz.
Luego de lo ocurrido, Leandro captaría a una entidad dentro de su cuarto de baño. Recién me despierto. Me despertaron los ríos en realidad. No sé ni qué hora es. ¿Qué querés? ¿Qué querés? No rompa más la hora, loco, andate. Loco, mostraste una vez. No me deja tranquilo, loco, no me deja tranquilo. Yo tampoco te dejas tranquilo. Si vos no me dejas tranquilo, no te dejo tranquilo. ¿Qué es, hijo de puta? No voy a parar de grabar. Yo no te voy a dejar tranquilo. El rostro de un ente totalmente pálido y aterrador se dejó ver en el cuarto de baño, pero días después, este ente se burlaría de él. No sé qué hora estoy escuchando ruidos. Se me apagó el flash. ¿Qué sos, hijo de puta? No puedo prender el flash. Sos, hijo de puta. No puedo prender el flash. Ahí está. Se apagó el flash. Se abrió la puerta, no sé qué. La concha de su madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ve ahí. Sos, hijo de puta. Vos estás jugando conmigo ya, hijo de puta. ¿Quién sos? ¿Quién sos, la concha de tu madre? Se me ríe. Dentro de la habitación del baño, esa entidad comenzaría a reírse de Leandro, pero otra noche, Leandro grabaría algo aterrador. Estaba escuchando ruidos desde el baño y enganché. Si se ve ahí la mano. Quiero ver si lo puedo enganchar bien. No sé si se ve bien el video. A ver si puedo ver. No hay nadie. Fíjense que no hay nadie. Es increíble. A ver si le puse contacto. Mira, para que no hay nadie. Terrible acá. Están saliendo como manchas como de quemadura acá también. Esa entidad se posó en la cama de Leandro y se burla de él, pero más adelante nos compartiría lo siguiente. Son las 6 de la mañana, recién llego a trabajar. Se escucha alguien hablando adentro. No sé qué será. Literalmente vengo y está la puerta así abierta. Quiero entrar un poco así disimuladamente. Ahí está. Necesito que se grabe todo.
Se me viene para mi lado la pelotita. ¿Qué mierda pasó? Está escuchando ruido en el baño. Se acaba de prender la tele. ¿Qué carajo pasó? Ya no te tengo miedo. Te tengo miedo. Concha de su madre. No te tengo miedo. Miedo ya. Te estoy grabando. Al llegar del trabajo encontró nuevamente su casa abierta y podemos ver cómo distintos eventos paranormales comenzaron a ocurrir. Lo último que se sabe de Leandro es este registro que estamos por ver. Me están golpeando la puerta desde hoy. Pero no logro ver para afuera porque está todo oscuro. Pero quiero grabarlo. No hay nadie. Realmente no hay nadie. O sea, no. Yo veo desde acá, pero no logro captarlo con la cámara. Quiero grabar porque voy a salir. No hay nadie. Zoom, lo alto que es. No tiene forma, es una sombra altísima. Nuevamente le tocan la puerta de la entrada de su casa y Leandro valientemente va a inspeccionar de qué se trata. Al abrirla se percata de que no hay nadie afuera, o al menos eso pensó. Al salir al patio se percata de una entidad totalmente oscura y alta, parada al final del patio. Esta figura es distinta a la que ya hemos visto con anterioridad. Las personas que siguen el caso especulan que quizás ahora Leandro esté lidiando no con una, sino dos entidades totalmente distintas y sumamente peligrosas que están apoderadas de su hogar. Pero cuéntame, ¿qué harías tú si te pasara algo como lo que está viviendo Leandro actualmente? Házmelo saber en los comentarios. Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse. Allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.